Latinísimo, nuestra TV online, presenta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tu Contacto Latino. Yo soy Laura Gómez y hoy los acompaño en el evento Sonidos del Orinoco. Acompáñenme por favor a disfrutar estos artistas latinoamericanos, exposición fotográfica y mucho más. No se despeguen. Orinoco viene con la tamborera, vamos a ver si pega, déjala que suene, mira que Orinoco viene con la tamborera, vamos a ver si pega, déjala que suene. Merci à toutes les personnes présentes ce soir. Le concert va commencer. Donc pour les personnes qui souhaitent s'approcher pour plus de chaleur et pour ce voyage musical, je vous demande de vous approcher. Et donc merci beaucoup d'être là et on va s'amuser. Bueno, y acá me encuentro con Gustavo Ovalles, él es venezolano, bailarín y percusionista, y te pido por favor que nos cuentes un poco de qué se trata tu trabajo y lo que veremos esta noche. Bueno, mi trabajo se llama Sonidos del Orinoco y es un espectáculo que está basado en los diferentes aspectos de la música venezolana. He tratado de poner en relieve la música de diferentes estados de Venezuela y también los llanos que compartimos entre Colombia y Venezuela. Bueno, ¿cómo están las expectativas para hoy? Cuéntanos un poco, adelántanos un poquito cómo va a ser el show de hoy, cómo es el encuentro con tu público latino acá en París. Bueno, tocar en París para mí es un placer, primero porque viví 5 años y luego porque conozco el público, sé que vamos a tener gente de diferentes nacionalidades, chilenos, peruanos, argentinos, de muchos universos diferentes, franceses, y mi mensaje es un mensaje de unión, de paz. En estos tiempos tan difíciles yo pienso que tenemos que unirnos y la tradición y la música y la danza es un buen medio para estar siempre unidos. Bueno, esto es un mensaje muy importante. Te voy a pedir por favor que nos envíes un saludo a nuestros seguidores de Tu Contacto Latino por Latinísimo TV. Bueno, mi gente, seguimos en contacto. Muchas gracias, no se despeguen por favor.
Bueno, y acá me encuentro con una tocaya, además colombiana. Ella es Laura Aya, cantante y bailarina de joropo. Así que bienvenida a Tu Contacto Latino y por favor cuéntanos un poco de qué se trata la danza, de dónde nace. Sabemos que comparten raíces, así que cuéntanos un poco acerca de ella. Bueno, la música llanera, el joropo, es nuestra identidad cultural en Colombia, tanto en Venezuela, se extiende por los llanos. Por eso llamamos los llanos colombo-venezolanos, somos países hermanos, nos une esta tradición. Es un baile bastante rudo, donde el hombre se destaca por su habilidad en la percusión con sus zapateos y la mujer se destaca por su elegancia, por mantener esa figura de mujer coqueta. Es un baile bastante particular. Todos los éxitos del mundo para el evento de hoy. Les pido a ustedes que por favor nos sigan acompañando. Ahora vamos a ver la muestra de la tocaya de Laura. Así que te voy a pedir por último, por favor, que nos envíes un saludo a nuestros seguidores de Tu Contacto Latino por Latinísimo TV. Bueno, a todos nuestros amigos de Tu Contacto Latino, un fuerte abrazo, saludos desde París hoy. Y esperamos estén súper pendientes de nuestra presentación. Bueno, un saludo muy fraternal a toda la comunidad de Latinísimo TV. Bueno, vamos con más artistas, por favor acompáñenme. Bueno, y aquí me encuentro con Randy Romero, mejor conocido como Randito. Él es un invitado a Sonidos del Orinoco. Cuéntanos las expectativas para esta noche. Mira, estas expectativas son bastante buenas para divertirme mucho y proyectar la cultura venezolana, que es algo muy importante, que me gusta apoyar en todo momento. Bueno, gracias por regalarnos unos minutitos antes del show. Te voy a pedir, por favor, un saludo a nuestros seguidores de Tu Contacto Latino de Latinísimo TV. Un gran saludo a todos aquellos que están detrás de esa pantallita y no lo olviden, síganos siempre por Latinísimo TV. Muchas gracias. Bueno, y para finalizar con estos talentosísimos artistas invitados el día de hoy, nos encontramos con Isabel Vargas. Ella es una de las expositoras de fotografía. Cuéntanos un poco sobre tu exposición. Muchas gracias a ustedes por estar aquí presente. Bueno, fui invitada en este gran concierto de Gustavo Valles con Sonido del Orinoco y Sabrosalsa en segunda parte, para exponer un poco en la parte de arte mi serie de fotos La Luz que Baila. Una serie que trata de relatar un poco lo que se trata el folclore en América Latina, en Europa, en todos los países que tuve la oportunidad de visitar y pues expresar a través de la fotografía, el baile, la música. Bueno, Isabel, un trabajo muy interesante, te felicito y de parte de todo el equipo, muchos éxitos. Queremos saber por dónde te pueden encontrar todos nuestros seguidores. Bueno, en todas las redes sociales, Isabel Fotógrafa. También tengo un website, www.isabel-v.com. Los invito a todos venir a descubrir la luz que baila, el folclore de nuestra tierra, y pues a ustedes les agradezco mucho de haber venido, estar presente. Latinísimo TV, magnífico, y tenemos que seguir todos Latinísimo TV. Bueno, llegamos al final de este divino evento con salsa, con Sabrosalsa. Me despido, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden que yo soy Laura Gómez y esto fue Tu Contacto Latino. Chao.